Ya estamos en De Palabra en Palabra y hoy tendremos un programa dedicado nada más y nada menos que a Charles Dickens. Como dicen los españoles, Carlos Dickens, en esta edición, que además es un libro extraño, que no conocía yo, que empecé a leer y bueno, como toda la obra de Dickens, me parece que es importante leerla, algunas son fascinantes, ¿no? Pienso en Oliver Twist, en David Copperfield, ¿no? También. En fin, Dickens se llamaba Charles John Hupham Dickens. Nació en Landport el 7 de febrero de 1812. Conocido como Charles Dickens. Inglés, escritor inglés del siglo XIX. Sin duda fue el creador de personajes de ficción muy conocidos en todo el mundo. Hay quien lo considera el mejor novelista de la época victoriana. Hay algo muy importante en Charles Dickens que a mí me interesa resaltar. Fue muy exitoso en su tiempo, ¿no? Sus libros tuvieron una popularidad sin precedentes durante su vida, ¿no? Durante su vida. Eso es anotación que nos habla de algo muy extraño de un escritor del siglo XIX, ¿no? Fíjense que vendió, en un ratito confirmamos, pero vendió de uno de sus títulos, vendió 100,000 ejemplares del siglo XIX, ¿no? Es muy adaptable al teatro, muy socorrido para hacer películas, sus cuentos de Navidad. Ha sido elogiado, fue elogiado por escritores de su tiempo y posteriores, ¿no? Fue elogiado por León Tolstoy, George Orwell, por Chesterton. Cuidado con Chesterton, ¿no? Sus opiniones. Y por un escritor que me gustaría después hacer un programa sobre él, Tom Wolfe, ¿no? Su realismo, su comedia, ese estilo de la prosa, esas características que deben ser resaltadas, ¿no? De su crítica social, ¿no? Oliver Twist es un ejemplo, ¿no? Pero hubo los que se quejaron, Henry James, Oscar Wilde y Virginia Woolf. Fíjense lo opinaban ahí, su falta de profundidad psicológica, su escritura que a Virginia Woolf le parecía floja. Y su sentimentalismo fue criticado por Henry James. Bueno, ¿el burro puede hablar de orejas? Oscar Wilde también lo criticó por su dramatismo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Su sentimentalismo, ¿no? La melcocha. Ahora, miren, yo creo que habría que hablar también de su vida, pero enseguida. Vamos primero a leer, de este libro, que es extraño, yo lo tenía ahí, pero ya empecé a leerlo. Y vamos a empezar la lectura de La Odisea de Nelly. El primer capítulo, que se llama Nelly y su abuelo.
Viejo como soy, tengo predilección por los paseos nocturnos. Aunque gracias a Dios, adoro la luz y bendigo, como todas las criaturas, la saludable influencia que ejerce sobre la tierra. En verano, cuando estoy en el campo, puedo salir tempranito por la mañana y vagar todo el día y a veces aún semanas enteras. Pero cuando estoy en una ciudad, pocas veces salgo a pasear de día. Dos factores han contribuido a hacerme caer en esta costumbre: mis achaques, que la oscuridad disimula, y mi afición a reflexionar sobre el carácter y profesión de los transeúntes. La brillantez y las ocupaciones del día, claro, se me avienen mal con ese estudio. Rostros que pasan como ráfagas ante la luz de un farol o un escaparate que presta mejor a mis reflexiones que vistos ante la luz del sol. Y, si he de decir verdad, la noche es más benévola que el día, que muy a menudo destruye sin compasión las más gratas ilusiones. Ese incesante ir y venir, ese sentimiento continuo de calles en las cuales parece mentira que puedan vivir los enfermos, obligados a oír tantas pisadas, tantas voces, tanto ruido ensordecedor, me inducen a pensar en lo que sería estar inmóvil en un cementerio ruidoso, sin esperanza de descansar jamás. Vamos a dejar esta lectura aquí de Nelly y su abuelo, que es el primer capítulo de la novela La Odisea de Nelly. Y abundemos un poquito en Dickens. Tuvo trabajos diversos, fue oficinista de pagaduría de la Armada en el arsenal del puerto de Portsmouth y ahí fíjense que en 51 más o menos se traslada a Londres su familia. Ya estaba casado con Elizabeth Barrow. Y se fueron a Somerset House, como Somerset Maugham, el escritor, ¿no? Somerset House en el número 10 de Norfolk Street. Ahí vivieron. Bueno, cuando más bien esto todavía no se casaba, era cuando era más jovencito. No, cuando era un niño. Sí, hagamos cuentas, claro. Ahí vivió Dickens cuando tenía 5 años. Después se mudaron a Chatham, Kent. Su familia era de la clase media, quizá por eso también él estuvo interesado. Su madre era de clase media, su padre siempre arrastraba deudas. Hubo una cosa muy interesante que aquí surge. Bueno, ya lo platicaré más adelante, pero él no recibió educación alguna, que me recuerda a Oliver Twist, ¿no? Digamos, ahí puede ser, no recibió educación y algunos les reprocharían sus críticos más frecuentes, ¿no? Lo consideraban un exceso, un autodidacta. A ver, ¿qué? Lo criticaban porque no estudió. Bueno. Ya después leyó muchísimo, vorazmente, ¿no? Después se graduó en Oxford, ¿no? Pues ya pasaba el tiempo fuera de casa leyendo, ¿no?
leía novelas picarescas. Sé que le gustaba, ahorita voy a encontrar ese dato, le gustaba el Quijote. Pero bueno, Robinson Crusoe le gustaba la novela de aventura como lector. En fin, habría que hablar, aquí hay una opinión, cuando vivía en esos suburbios más pobres de la ciudad, Camden Town, en la calle Bayham Street, número 16, él dijo de sí mismo que fue un niño muy pequeño y no especialmente cuidado. También después hablaría un poco de su memoria fotográfica de personas y eventos, que obviamente le ayudaron a trasladar esos modelos, esas imágenes a su ficción. Hay otra cosa. A los 12 años se consideró que el futuro novelista tenía la edad suficiente para comenzar a trabajar, y entonces a partir de ahí comienza a trabajar siempre. Vamos a ir un corte, regresamos. Recuerden que ahora incluimos la sección de figuraciones mías, que es la lectura de mi columna, y que bueno, hoy hay una sorpresa. Regresamos. Ya estamos de vuelta en De Palabra en Palabra, hoy con Charles Dickens, y seguimos ahí hablando un poco de Charles Dickens. Como a mí me gustó mucho Oliver Twist, me acuerdo mucho, me conmovió. Creo que es una novela que debemos leer con cuidado. Los niños de la calle, ¿no? Sí. Recuerdo mucho con los niños en ese sentido se han cometido atrocidades. Hay una crítica social importante en Charles Dickens, ¿no? Recordemos aquí el caso de Mamá Rosa, que fue una atrocidad, una brutalidad con los niños, una cosa inhumana, ¿no? Digo, todos lo supimos, ¿no? Tenemos la costumbre de no hablar de las cosas, de los ampones que están cercanos a los poderosos, ¿no? Esa mujer, bueno, tenía mucha cercanía con muchas personas de poder. Y me recordó precisamente por Oliver Twist de Charles Dickens, que hace una crítica importante. Leo este mismo capítulo de Nelly y su abuelo, de la novela La Odisea de Nelly. Una noche vagaba sin rumbo, fijo por la ciudad. Abstraído en mis meditaciones, fui detenido en ellas repentinamente al oír una pregunta proferida por una vocecilla dulce y de simpático timbre, cuya significación no entendí, pero que parecía dirigida a mí. Me volví y hallé una preciosa niña que me suplicaba la encaminara a una calle muy lejana del lugar donde nos hallábamos. «Está muy lejos de aquí, hija mía», le dije. «Ya lo sé, señor, ya lo sé», respondió con timidez, porque he venido desde allí antes esta misma noche». «¿Sola?», le pregunté sorprendido. «Sí, señor». «Eso no me importa, pero ahora estoy asustada porque me he extraviado». «¿Y por qué te has dirigido a mí?».
Supongamos que te engañara. Tengo la seguridad de que usted no haría eso. Es usted tan anciano que anda tan despacio, añadió la pequeña. No puedo describir la impresión que me produjo esta frase, dicha con tanta energía, que hizo brotar lágrimas de los ojos de la niña y temblar todo su cuerpecito. Ven, le dije, voy a llevarte allá. Me dio la mano con la misma confianza que si le hubiera conocido en la cuna y empezamos a andar. La pequeña ajustaba sus pasos a los míos, pareciendo que era ella la que me guiaba y protegía a mí, antes que yo a ella. De vez en cuando me miraba furtivamente, como si quisiera asegurarse de que no la engañaba, y a cada mirada parecía aumentar su confianza. En cuanto a mí, puedo decir que tenía tanto interés y curiosidad como la niña, porque era una niña ciertamente, aunque su apariencia infantil parecía efecto de su pequeñez y su delicada constitución. Aunque pobremente vestida, no revelaba miseria ni descuido, y su atavío respiraba limpieza y cierto gusto. ¿Quién te ha enviado sola tan lejos? Una persona muy bondadosa para mí, señor. ¿Y para qué? Eso no puedo revelarlo, señor, dijo la niña. Había en el tono de esta respuesta algo que me hizo mirar sorprendido e involuntariamente a aquella criatura pensando a qué obedecía aquella excursión, lo que preparaba que estaba para responder a mis preguntas, y lo preparada que estaba la niña para responder a mis preguntas. Sus penetrantes ojos parecían leer mi pensamiento, pues al mirarla yo, respondió inmediatamente que no había mal alguno en lo que hacía, pero que era un secreto tan grande que ni aún ella misma lo sabía. Bueno, ya va desentrañándose la historia. Hay una cosa que Virginia Woolf decía que le faltaba, ahorita les digo para no mentirles, lo que decía, profundidad psicológica a Charles Dickens. Yo creo que no. Si revisamos la historia, el cuento de Navidad, y si revisamos Historia de dos ciudades y Grandes Esperanzas, negaríamos el dicho de Virginia Woolf. Además, no es necesario. Una novela no forzosamente debe profundizar en la psicología de los personajes. Yo no, una novela cuenta aventuras y la novela no está para desentrañar la psicología de los hombres. La novela es para contar historias también, ¿no? Ahí ni modo. Bueno, miren, ya en 1827 Dickens empezó a trabajar como pasante. No es la segunda mitad, yo hace poquito en una colaboración decía que es un escritor de la segunda mitad del siglo XIX, es en el centro del siglo XIX. También trabajó como pasante en el bufete de procuradores, ¿no? Y después de también, eso me cae muy bien, de taquígrafo oficial, judicial, periodístico y parlamentario. A ver, aquí hay y desarrolló un sistema propio de braquigrafía.
¿Qué es la braquigrafía? Es la escritura con abreviaciones, ¿no? Que él hizo su propio método, ¿no? Y luego también trabajó como criptógrafo, criptógrafo aficionado, ¿no? Es decir, incluso ¿qué es la criptografía? Pues un criptógrafo es la persona que se especializa en descifrar mensajes codificados, ¿no? Bueno, eso, trabajó de eso, fue aficionado y intentó descifrar una inscripción, no me acuerdo cómo se llama, pero muy famosa. Bueno, se casa con Catherine Thompson Hogarth, ¿no? Y vive en Bloomsbury, ¿no? Que Bloomsbury es un lugar muy famoso en Londres. Trabajó como editor de Venta y Miscellany. En fin, hay que recordar que los escritos de Dickens fueron muy leídos y él era un hombre famoso, ¿no? Entonces, con toda esa fama, popularidad y dinero, compró Gadshill Place, ¿no? Una casa ubicada en Higham, Kent, y bueno, que tenía un especial significado para Charles Dickens. Porque de niño, él, Dickens, había caminado por ahí en las cercanías de esa casa y fíjense qué interesante, había soñado con habitar esa casa en la compra. Hay que recordar que ese lugar es donde se desarrollan algunas escenas de de Enrique IV de Shakespeare. Una conexión literaria ahí, ¿no? Entre Dickens y Shakespeare. Él admiraba a Shakespeare, por supuesto. Y bueno, ahí en ese tiempo vio publicado por entregas, en 1836, y las 11, los capítulos de esta novela, los papeles póstumos del Club Pickwick. Qué cosa, es una maravilla. Yo recomiendo que lean esa novela, no sé si vienen 2 o a veces en 3 tomos, ¿no? Y después escribió Oliver Twist, más o menos en 1838. Un relato totalmente la crítica social, pero auténticamente autobiográfico. Y también se publicó por entregas durante 2 meses y medio más o menos, ¿no? A esta obra le siguieron, bueno, Nicholas Nickleby, ¿no? Y que también se ha traducido, Almacén de Antigüedades. Los colombianos le dicen almacén a las tiendas, ¿no? Se tradujo como La tienda de antigüedades, donde narra, bueno, ya estamos viendo, donde narra las desdichas de la niña Nelly, con también pasajes inspirados en una realidad que fue la muerte de su cuñada Mary Hogarth, que murió a los 17 años. Entonces, Dickens la quería mucho. Y la obra tuvo
muy buen éxito, que para mí son desconocidas todavía. Ya voy más de la mitad de la primera. Pero vamos a un corte y regresamos y vamos a avanzar enseguida con figuraciones mías. Estamos de regreso y justo en el momento en que ya sabemos la noticia del que hay nuevo papa, que papá él se llama Leao XIV Roberto Francisco Prevost, es gringo, ojalá que no sea de los como Trump, ¿verdad? Digo, hay que esperar que, además qué importante, vamos a leer a Dickens y vamos a la sección de figuraciones mías y decía que había una sorpresa aquí y vamos a leer El hombre que me visitó. Vino a la mesa del café donde escribo en las mañanas y de golpe y sin medir lengua me dijo: tengo una historia que quiero contarle. ¿Para qué? Para que la escriba. No supe qué decir en el momento y estaba con el humor inclinado a decirle que se largara, que no me interesaba. Me levanté y solo atiné a decirle que estaba ocupado, que volviera más tarde. Usted es escritor y tiene la obligación de oír la historia que quiero contarle. Me dio materia y el impulso esperado. Mire, señor, obligación no tengo. Y si usted quiere contar una historia, escríbala usted. Yo no soy escritor. Soy todo lo contrario, solo quiero contarle una historia, pues ahora no tengo tiempo. No se moleste, mire, ya pedí un café, déjeme contársela. Se sentó, colocó los brazos frente a mi computadora, me miró y me pidió que me sentara mientras yo seguía de pie con los brazos cruzados. De muy mala gana me senté y volví a decirle que tenía mucho trabajo. Mire, me dijo, tengo una historia mejor que la de su novelista y el pájaro ciego. Me quedé en silencio. De inmediato pensé que la había leído en este espacio, en este mismo espacio de las figuraciones mías, que hace años se publicó por entregas en este y otros medios. Lo miré inquisitorial y pensé en la fantasía que mi novela contiene. No me mire así, Neftalí, le digo la verdad. ¿Quién es usted?, le pregunté. Ya lo sabrá, pero además ahora no importa. Le trajeron su café, igual al que yo tomo. Le puso azúcar en exceso. Yo lo tomo sin azúcar. Y enseguida la mesera le extendió un pastel de zanahoria. Vestía con un saco negro que le quedaba grande y una camiseta blanca abajo. Su rostro era alargado, de una mirada verde, y las manos increíblemente limpias. La fineza con fineza giraba la cuchara, revolviendo el azúcar. Y con gran elegancia dio el primer sorbo. Luego de su bolsillo interior del saco, sacó una rata blanca con manchas negras y castañas. La dejó sobre la mesa. Yo les tengo pavor. Se llama Luna y es inofensiva. Yo me levanté y quise correr de ahí. Siéntese, ella es incapaz de desobedecerme. Volví a sentarme y con mucha precaución le pregunté de qué se trataba aquello. Como si no me escuchara, mirando a aquel animal, me dijo: tiene hambre. Y con una cuchara que también extrajo del bolsillo del pantalón, la hundió en el pastel,
le dio con aquella cuchara, le dio aquella cucharada y la rata abrió el hocico con suavidad y comió. Él acariciaba y le daba más pastel. Tal vez al sexto pedazo de pastel guardó al animal no sin antes arrimar a la bestia a la taza del café, y el animal bebió sin importar lo caliente del líquido. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué locura lo acompañaba para traer un animal en el bolsillo del saco? Era cierto. El animal lo miraba como si agradeciera los bocadillos, y cuando la guardó, le dio un beso en la frente al asqueroso animal. Yo había cerrado la computadora y seguía a la expectativa esperando cualquier otra locura. Él comenzó a comer el pastel y a beber el café. Luego cogió con la mano un trozo de pastel y lo metió a la taza. Lo degustaba con estilo y de pronto me miró y ¿gusta pastel?, me dijo. Por supuesto le dije que no, pero con prudencia. Él comía y bebía café sin decir nada y sin mirarme. Desconcertado, yo no sabía qué hacer, pero uno de los impulsos era irme y dejarlo en su locura. Como si adivinara, me dijo, no se vaya a ir. Termino mi rebanada de pastel y le cuento. Seguía comiendo. Llamó a la mesera y le pidió un té de limón. La joven mesera me miró como preguntando, ¿le está molestando? Y lo entendí porque su apreciación de la mesera se debía, sin duda, al aspecto de aquel hombre con el pelo revuelto y una corbata anudada que colgaba de su cuello con un evidente desparpajo. Los zapatos negros, ajados y los pies sin calcetines, lo que podía notarse bajo la valenciana del pantalón, que no sabía si era negro, deslavado o gris. Le hice una señal a la mesera de no se preocupe. Se fue y pronto vino con el té. El hombre me pidió un cigarro, se lo di, sacándolo de la cajetilla, lo encendí, fumó con placer y se recargó en la silla, cruzó la pierna. Lo que falta en su historia es una fantasía violenta, me dijo. Más de acción y con acontecimientos de sangre. Se puede entender que los lectores llegan a desear intervenir en las historias, pero en ese momento le dije que me iba. No se vaya, se lo suplico. Debo irme. No, le tengo una historia superior a todo lo que usted ha escrito hasta hoy. Está bien, venga, cuéntemela. Y me reacomodé para escucharla. Sí, pero con una condición. Ay, caray, a ver. Lo demás me sorprendió sobremanera. Me dijo que le diera trabajo en la novela que había leído y ante mi sorpresa le dije que eso no era posible. ¿La novela está completa? Y me reí. ¿Quería que le diera trabajo en mi novela? No me explicaba lo que aquel hombre estaba arguyendo. Le pedí una explicación. Como su personaje me quedé afuera de una novela de la que el autor, sin darse cuenta, nunca supo que sobreviví. Hablaba con toda seriedad. Y como en la suya, y como su personaje que narra, no supe qué hacer. Y vine a buscarlo, porque usted sería el único autor que pudiera incluirme. Hágame la prueba. Yo soy amigo del personaje al que su protagonista, el novelista, echó de sus páginas prendiéndole fuego a una novela de la que se arrepintió
de haberla dejado viva. Y como usted sabe, sigue por ahí, vagando, desempleado. Y yo soy un exiliado de otra novela que corrió la misma suerte que la de novelista. El autor le prendió fuego y yo salté y aquí estoy. En ese momento sacó una tarjeta y me la dio. Si puede abrir el cortinaje de algún capítulo, búsqueme y estoy a su disposición. Puedo ser el asesino. Me quedé callado. Se levantó y como había llegado, caminó rumbo a la salida. Se volvió hacia mí y me dijo: si se anima, entonces sí le cuento la mejor historia que usted jamás ha escrito. Desapareció en el umbral de la puerta del café. Vi la tarjeta y estaba en blanco. Hasta aquí las figuraciones mías de esta semana. Vamos a seguir hablando de Charles Dickens. Y miren, gracias a las obras que fue publicando Dickens, ganó un gran prestigio y fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Edimburgo, donde nació Stevenson, que es una ciudad muy bonita, muy bonita. Y luego viajó a Estados Unidos, donde no lo quisieron, La sociedad lo rechazaba, no les gustó Dickens. Debido a las notas de América que escribió, pero por supuesto también a sus conferencias que no gustaron allá. Es que él escribió en sus notas de América, fíjense, es un texto contrario a la esclavitud. Ya se imaginarán por qué no lo conocían, no lo querían. Y Dickens había experimentado eso que cuenta en Notas de América en su infancia. A pesar de ello, se reconcilió con el público estadounidense después de la publicación de Canción de Navidad. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y conoció a Alexandre Dumas. ¿Y saben a quién conoció siendo joven? A Julio Verne, al joven Julio Verne. Luego organizó representaciones teatrales también, porque hubo un momento de crisis en su vida. Actuó, dio conferencias como las que daba, dio conferencias sobre los derechos de autor, sobre la condena de pena de muerte y sobre las prostitutas, sobre que la pena de muerte en ese entonces estaba muy en boga, como divertimento del pueblo también, no crean que... y luego viene, ahí está, David Copperfield, del cual llegó a vender, fíjense, nada menos y nada más, 100,000 ejemplares. En muy poco tiempo, no crean que pasaron años, no, rápido. Fue también el primer, eso es importante, fue el primer escritor en utilizar la palabra detective en sus novelas. No podemos olvidar que fue amigo de Wilkie Collins
Wilkie Collins, que publicó la primera novela de detectives, según se ha dicho, tal como novela de detectives. Entonces, creo que se llama La Rosa Roja. Y bueno, la historia de dos ciudades, ¿no? Una gran novela, sin duda. Gran novela. Por ese tiempo, cuando publicaba Historia de dos ciudades, más o menos en 59, tuvo un accidente. Un famoso choque ferroviario en Staplehurst, donde, fíjense, los 7 vagones de adelante, ¿no?, cayeron de un puente y estaban siendo reparados, ¿no? El único vagón de primera clase que no cayó fue donde iba nada menos que Dickens. Pues los demás estaban reparando el puente, entonces el tren se fue así, ¿no? El único vagón que no cayó ahí ni fue donde iba Dickens. Pasó mucho tiempo ahí Dickens atendido, ¿no?, por este tremendo accidente. Digo, su afectación fue otra, ¿no? Fue psicológica, pero él se lanzó a rescatar a los pasajeros en desgracia, ¿no? Pasó mucho tiempo ahí atendiendo heridos, llevándolos. Habla de él eso. Sin duda, uno de los cuentos de horror. Porque ensayó la literatura fantástica él también. El guardavía, nada menos, un cuentasasazo, pero tremendo, de un aparecido en el tren, y seguramente se debe a ese accidente que sufriera. El cuento, fíjense que el protagonista del cuento tiene una premonición de que va a haber una desgracia en el tren. Y a alguien se le aparece. Ahorita no recuerdo cuál es bien la trama, lo leí hace mucho. Pero bueno, también se las ingenió un poco para seguramente lo iban a llevar a declarar, algo así, ¿no?, a los sobrevivientes. Él estaba viajando ese día con Ellen Ternan y con su madre, ¿no?, lo cual podría haber sido un escándalo. Ellen era una actriz y había sido compañera de Dickens. Eso lo vi también en una película autobiográfica de Dickens, y es muy simpática la escena porque él va viajando con esta actriz y con su mamá, la mamá de ella, y había sido compañera de Dickens en el teatro. Bueno, pues se supo. Fin de su matrimonio. Fue la única razón de la separación, yo creo. Bueno, ahí hay una parte, no recuerdo si lo vi en la película o lo leí aquí, pero hay algo ahí. Dickens y su hija. Es un libro acerca de la relación intrafamiliar del autor con su hija Kate Dickens, que trabajó en Gladys Story. En el libro, en ese libro antes de su muerte,
Murió, ella, la hija murió hasta 1929, ya en el siglo XX, ¿no? Y afirmó que Dickens y Ternan, la actriz, tuvieron un hijo que murió muy pequeño, aunque no existe ninguna evidencia concreta que corrobore tales afirmaciones, ¿no? Eso no podemos saberlo. Pero hay una cosa en Dickens. Dickens era un escritor muy poderoso, ¿no? Tenía una revista, tenía una editorial, publicaba en los diarios con toda facilidad, sus novelas por entregas, ¿no? Eso de las novelas por entregas a mí me gusta mucho y ahora comienzo a publicar una novela por entregas que estoy escribiendo y bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo quisiera ser un hombre del siglo XIX, cosa imposible, pero el siglo XIX me atrae mucho, me gustó mucho. Digo, a lo mejor ya viviendo esos momentos no serían tan gratos, pero siempre he pensado yo que el siglo XIX irradió conocimiento, arte, confirmaciones históricas, revaloraciones de la cultura antigua, descubrimientos científicos, pensadores, ¿no? Descubridores, yo creo que así se llaman, ¿no? Los que descubren. Freud nos dio a Darwin, a Flaubert. Y en la música, bueno, fue abundante el siglo XIX. Creo que es uno de los momentos históricos que ha hecho florecer, en lo que yo pienso, la literatura primero, ¿no? Es decir, sin Flaubert, imagínense, ¿no? Ya hablamos de Flaubert en este programa. Sin Dickens, ¿no? Nos dio a Wells, El hombre invisible, ¿no? La guerra de los mundos, la literatura fantástica, nada más y nada menos. La literatura de ciencia ficción, los cuentos de horror, esas figuras tremendas que son los vampiros, ¿no? Lo sobrenatural. Recuerden el cuento, que es parte de una novela más amplia, de la mujer loba, que se come a sus hijos, ¿no? La literatura sobrenatural. El cuento de horror nos dio a Wilde, nos dio una novela como Oliver Twist, por ejemplo, ¿no? Dickens. Y ese asunto de las novelas por entregas, Dickens fue muy participativo en eso, ¿no? La mayoría de sus obras maestras de Dickens fueron escritas como entregas mensuales o semanales en el periódico, un periódico que se llama Master Humphrey's Clock, y otro que se llamaba Household Words, siendo posteriormente, obviamente, reimpresas en libros. Es decir, ¿cómo la novela por entregas la gente lo seguía? Pinocho en Italia fue publicado por entregas. Sherlock Holmes, ¿no? Recuerden muy bien que en la historia de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, pues muere. Y entonces la gente le pide al diario, al autor a través del diario, que reviva a Sherlock Holmes, que no puede ser. Y entonces un día lo revive y es nota nacional. Primeras planas del Daily o de un periódico, ¿no? Donde dice: Sherlock Holmes no ha muerto,
y sigue la historia, ¿no? Por eso hay más volúmenes de Sherlock Holmes. Fíjense que aquí fueron publicadas, ya decía yo, por entregas. Estas entregas de Charles Dickens hacían las historias más, fíjense, ¿qué se logra con esto? Más baratas y asequibles. La gente puede leer las novelas por entregas más fácil. Salen en un periódico cada mes, o cada 8 días, o cada 15, y la gente gasta entre 10 y 15 pesos, podría comprar un capítulo, ¿no? Digo, tiene además toda la información del periódico, no está comprando a 15 pesos, a 10 pesos. Ya nos vamos a ir, Adrián, no solamente por el capítulo. Dickens fue un ejemplo de ese talento de visionario también, de hacer que sus novelas se leyeran de manera más asequible, digamos, ¿no? Y fueron ilustrados también, entre otros. Había un ilustrador que se llamaba Hablot Brown, que le decían Peace, ¿no? Y bueno, así fueron publicadas Grandes Esperanzas de David Copperfield, Oliver Twist, Historia de 2 ciudades, Casa desolada, Nicholas Nickleby, Los papeles póstumos del Club Pickwick y Cuento de Navidad. Así fueron publicadas por entregas. Y yo me despido leyendo un fragmento de esta novela, La Odisea de Nelly. Ya supimos por qué la escribió. Todo esto fue dicho franca y sencillamente con esa ingenuidad propia de la verdad. Seguimos andando y me habló familiarmente de todo el camino, pero sin decirme nada de su familia ni de su hogar, excepto que íbamos por un camino nuevo para ella que suponía ser más corto. Yo, entre tanto, formaba en mi mente mis planes para averiguar lo que aquello significaba, pero lo rechazaba apenas concebido y avergonzado de quererme valer de la inocencia o la gratitud de aquella niña para satisfacer mi curiosidad. Quiero que los niños, y considero como un don de Dios, obtener su afecto puro y desinteresado. Su confianza me fue muy grata y procuré conservarla mereciéndola. Recuerden, amigos, que si la confianza la merecemos, o si acaso la confianza merecemos ejercerla, ahí puede estar los primeros granos de la honestidad y la felicidad, por decir solamente 2 cosas. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.